y en ese momento tiene un avivamiento en Bosa. Amén. Y el Señor le dijo anoche que viniera y le contara a la iglesia lo que Dios está haciendo en la iglesia de él. Ha habido milagros, salvación. Santo aquí, levanten sus manos. Yo siento el Espíritu de Dios aquí, hermano. Dios te va a entregar, se va a oír lo que Dios está haciendo en Bosa. Eso está ardiendo allá. Padre, yo te pido ahora, duplica la bendición, doble hora. Fluye, fluye. Aleluya. Pastor que estás aquí, mujer de Dios, ustedes van a llegar muy lejos. Ustedes son adoradores. Y este lugar es pequeño para lo grande que Dios va a hacer con ustedes. Y busquen otro lugar más grande, porque viene una gran cosecha de almas a través del ministerio. Tu estilo ministerial es único, pero te voy a dar muchos jóvenes, dice Dios, y te estoy preparando para algo poderoso que tú anhelas, pero es algo mayor. Apenas estás viendo gotas, el aguacero no ha llegado todavía. Te sorprenderé. Mantente humilde como hasta ahora eres, sencillo ante mí. Y por cuanto amas mi presencia y te has mantenido limpio para mí, y eres un hombre que amas a su esposa y a los hijos, y amas este pueblo, prepárate, porque apenas son gotas que tienes. Una multitud se levantará y todo este sector será sacudido por tu ministerio.
nadie más. Dios sabe. Así que recibe descanso, unción, todo eso en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Alba me comenta que ella estaba orando por una sanidad interior y hoy tú diste la palabra precisa acerca del perdón y ella la recibió. Tú estabas pidiéndole al Señor esto mismo. Durante toda la semana estarás así, mira. Y Dios te va a guiar y Dios te va a hablar, porque vienen los mejores tiempos para ti. ¡Aleluya! Angélica, ella venía pidiéndole al Señor que la acogiera, que se hiciera real, que hubiera un toque especial de Dios, porque ella dice, he tenido muchos problemas, algo muy difícil en mi casa con mi papá y mi mamá, y venía pidiéndole a Dios algo especial, un toque especial de Dios. Hoy el pastor pues daba, se acercó, él administraba, y pues igualmente ella decía, yo sentí como Dios estaba en mi vida. O sea, tu fortaleza. Tómate de él y él toma control de todo lo que esté pasando en tu casa. Bueno, no te preocupes más. Solo ora y Dios hará. Solo ora. Bueno, Padre, gracias, Señor. Amor, ella me comenta que fue hoy la palabra precisa acerca del temor y que no podía avanzar. Ella la recibió y me decía que sentía bastante fuego, mucho fuego, ella me decía. El verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tú sabes que Dios está contigo, ya hay que tomar decisiones, porque Él está con ustedes. Bueno, eso fue lo que experimentaste hoy, como una nueva... ¿Sí, no es cierto? Levanta tus manos, más. Pastores, Judy me comenta que hace 10 años ella nos acompaña, pastor, y desde hace 10 años ella sabe que tiene un ministerio con el Señor. Pero la pregunta de ella era, Señor, ¿cuándo? Y siempre el Señor le hablaba sobre el ministerio, sobre el glorio, y ella le preguntaba, Señor, ¿pero cuándo? Y hoy a través del pastor le da una palabra exacta. Este año empiezas en el ministerio. Ah, ¿valió la pena esperar? 10 años sin dar un paso atrás. Eres muy valiente, pero yo creo que el Señor estaba en este asunto, en este proceso. Jenny me cuenta, ella había algo en su corazón por falta de perdón. Ella me cuenta que la palabra fue exacta cuando un pastor le decía a ella que tenía que perdonar, que eso iba a mejorar aún en su hogar. Pastor, Adriana me comenta, pastor, de que ella tomaba decisiones y no veía los frutos, veía como que se estancaba. Ella decía que yo he luchado en mis fuerzas y me he equivocado muchas veces. Hoy le hablaba ayer al Señor en el lugar secreto y yo venía también con estas preguntas. Hoy el pastor daba una palabra, decía que la bendición está escondida en Dios y en nuestras fuerzas. Ella me dice, esa palabra fue exacta para mí. La tomó, pastor, y me dice, fue precisa esa palabra para mí, la estaba necesitando. Me alegra mucho que el Señor les esté hablando. Me alegra muchísimo, de verdad. Levanta tus manos. ¡Aleluya! Bueno, Cristian, Brando y Diana me cuentan que ellos tenían un sentir como de quitarse del saco y ensuciarse, porque cada vez que el pastor daba la palabra acerca de que nosotros teníamos que provocar hacer a otras personas, en ellos tuvieron un sentido a la vez, los tres tuvieron un sentido de ir al
Señor, pero ¿dónde, Señor? Entonces, se puso el sentido que se montaban en el primer transmilenio que hubiera predicar. Ellos fueron con temor, pero ellos me cuentan que Dios los respaldó y en el momento de estar predicando en el transmilenio, mucha gente los escuchaba, hicieron una oración, mucha gente hicieron una oración de fe, mucha gente se quebrantó en el momento que ellos estaban predicando. El único que puede quebrantar el corazón de alguien es Dios, ¿no es cierto? Que Dios nos siga usando, tiene la cobertura más que la tocara, que la embriagara en esa unción que el pastor nos decía. Ella dice que en el momento que le pedía a Dios que tocara a su compañera y que la sumergiera en ese río, ella me dice, Dios lo empezó a hacer conmigo también. Era rebosando esa unción sobre ella y rebosaba sobre mí. Y dice que esta semana pasó experiencias que jamás había vivido con Dios, pastor. Como nunca antes. O sea, durante los años que nos has acompañado, nunca habías vivido lo que pasó esta semana, ¿no? Y lo que viene es mayor. Más. Ella me cuenta que el domingo hace 8 días se desató una unción tremenda, pastor, aquí en la iglesia, y el pastor dio la palabra de que aún en sus casas iban a haber manifestaciones a causa de esta unción. Ella dice que el lunes estaba leyendo la palabra con sus hijos y dice que empezaron sus manos a llenarse de escarcha de una manera impresionante. Ella se limpiaba las manos a ver si la escarcha caía, pero aún así no caía. Tremendo. Y vas a manifestar esta unción en la casa. Desde el domingo. Hoy continuamos la segunda parte de esa predicación, así que prepárate. Esta semana será el domingo. Más. Primer libro de Corintios, capítulo 2 y verso 1 al 5 es el texto que vamos a tomar para nuestra segunda parte. ¿Cómo se llamaba la predicación del domingo pasado? Así comenzó y así terminará la iglesia del Señor. Muy bien, dice el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Digo conmigo, Espíritu y poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿En qué debe estar fundada nuestra fe? En el poder de Dios. Hoy en día se predica sobre la teología. Se ha levantado como una nueva ola de predicadores intelectuales, y eso está
está bien, pero se está quitando el fundamento de la iglesia. Está bien que tengas conocimiento, está bien que estudies, todo eso está muy bien, pero ese no es el fundamento. Pero el mucho intelecto apaga el espíritu. El mucho conocimiento apaga el espíritu. Porque ese no es el fundamento. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos, les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, porque ellos se saben la Biblia al derecho y al revés, pero ellos no entienden nada del espíritu. Ellos son ciegos, totalmente ciegos. Y el apóstol Pablo, aquí escribiendo a los corintios, era un hombre que tenía todos los doctorados que usted se puede imaginar de la época, fariseo de fariseos. Sabía varios idiomas, tenía la capacidad, iglesia, de escribir la Torá, porque se la sabía en la mente. Perseguidor de la iglesia de Cristo. Él era tan religioso, era tan sabio, que perseguía a los creyentes. Cuando él conoció a Jesús, no lo conoció a través del intelecto, ni a través de la sabiduría que él tenía, ni de los estudios. El Señor Jesús se le apareció en el camino. Duró 3 días ciego. Fue algo sobrenatural la conversión de Saulo o de Pablo. No fue a través del intelecto que él tuvo la revelación. Fue con una experiencia espiritual. Y cuando él conoce al Señor, cuando le es revelado por el Espíritu Santo quién es Jesús, entonces él mismo dice: yo no vengo a ustedes a predicarles como antes, con la mente, con la sabiduría, con los diplomas. Yo solamente me limito a predicarles a Cristo, y detrás de esa predicación las señales y las maravillas que siguen la palabra. Lo que antes yo estimaba como valioso, dijo Pablo, lo que antes era sublime para mí, el conocimiento, la sabiduría, el intelecto, ahora es como basura por la revelación del Espíritu Santo. Entonces Pablo ya no predicaba como antes, ya no era un religioso lleno de conocimiento, era un hombre del Espíritu. Si hay algo que ofendía al Señor, eran los fariseos, los religiosos, los que se creían con el derecho de tener la última palabra. Y aunque veían los milagros, frente a ellos los veían. Sin embargo, eran duros de corazón. Una vez estaban ahí los fariseos delante del Señor en una sinagoga. Él estaba predicando. Ellos estaban llenos de rabia. Y había un hombre que tenía una mano seca, totalmente seca. Y el Señor le dijo: extiende tu mano. Y la mano le fue restaurada. Y estos hombres querían matarlo. ¿Por qué? Porque en el día sábado había restaurado la mano, ¿no? O sea, no les importó el milagro, sí. Ustedes van a escuchar, y si es que no lo han hecho, personas que predican del intelecto y atacan el movimiento del Espíritu. Y yo no me voy a referir a ninguno de ellos, porque yo debo honrarlos, porque también fueron llamados por Dios. Pero escuchen, ese no es el fundamento. Ahora hay
conocimiento y atacan lo espiritual, atacan el fundamento. Yo te aconsejo, iglesia, que si tú quieres terminar en el espíritu, empieces a desconectarte de ese tipo de predicadores, porque te van a matar la unción, tarde o temprano. Porque si comenzaste por el espíritu, ¿por qué vas a terminar con la carne? ¿Por qué vas a terminar con el intelecto? ¿Por qué? Si Dios te tocó, o ustedes creen que aquí las personas que llegan por primera vez y Dios las sana, fue porque yo me estuve 8 días explicándoles el original del griego, del hebreo, del arameo. Porque Dios los tocó. Ellos comenzaron por el espíritu y deben terminar por el espíritu. Aleluya. Pero yo he visto cómo esto ha arrastrado a mucha gente. Y ahora ya no dejan fluir al espíritu. Los fue matando poco a poco, lentamente. Y los que un día eran apasionados por la unción, por el movimiento de Dios, que le daban lugar aquí y en casa, y experiencias y cosas hermosas, ahora solamente se dedican al estudio, nada más. Yo me he dado cuenta como a veces uno mira, que a mí me gusta alimentarme de los hombres de Dios que Dios ha puesto, porque de hecho son superiores. Pero hay ministerios donde atacan el movimiento. Dicen que ese no es el tiempo de los milagros, como si Dios hubiera cambiado. Dicen que ese no es el tiempo de la unción, que eso fue allá en esa época, como si Dios cambiara, como si Dios mudara su corazón, si Él es el mismo. Aquí Pablo está diciendo que el fundamento que él ahora tomó es la demostración del Espíritu y del poder de Dios. O sea que donde iba Pablo, se aseguraba no de tener el sermón bien clasificado, no de tener las palabras en el original. Él se aseguraba de que la presencia de Dios fuera con él. Amén. Y las señales. El resto puede servir, pero no es el fundamento. Amén. Amén. Vamos a leer el verso 5 donde dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se vuelven tan eruditos, claro, lo dejan a uno asombrado, uno dice: este tipo sabe, pero tu fe no está fundada en eso, no debe estar fundada en eso. Mi fe, tu fe, debe estar fundada en el Dios de los milagros. Había un hombre de los principales de la sinagoga llamado Jairo, principal, líder de la sinagoga, una de las más bonitas de la época, de las más lujosas. Un hombre que pertenecía a los ancianos de Israel. Pero un día enfermó su hija. 12 añitos tenía la niña. Los médicos no le dieron ningún tipo de esperanza. Ni el dinero de este hombre podía hacer nada por su hijo. Tenía el conocimiento de la Escritura, sabía y entendía las palabras de la Escritura, pero era un hombre del intelecto, no era un hombre del espíritu. Atacaba al Señor Jesús. Y un día le tocó bajarse
de su nivel y humillarse a los pies del Señor y decirle, aunque le estaba prohibido, aunque lo iban a sacar, le costaría el puesto si seguía al Señor. Pero ese día su hija pesaba más que todo eso y le dijo: Señor, ven a mi casa que mi hija está muriendo. Y el Señor le dijo: vamos. Y llegó a la casa de este hombre. Entró a la habitación donde la niña ya estaba muerta. Ya le habían avisado que había muerto hace unos minutos atrás. Y el Señor Jesús le dijo a esta niña: levántate. Y resucitó. ¿Dónde le quedó su sabiduría? Su conocimiento. La rosca a la que pertenecía. Nada de eso le ayudó en el momento donde necesitaba un milagro de Dios. Amén. Yo les voy a leer un versículo del libro de Tesalonicenses, me parece importantísimo. El libro de Tesalonicenses, el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 19, dice: no apaguéis al Espíritu. Un versículo completo que dice: no apaguéis al Espíritu. No le eches tierra a la llama que un día estaba ardiendo en ti. No le metas tanto intelecto. No apagues el fuego del Espíritu, porque te vas a morir. Vas a perder la pasión, el fuego. Lo que un día hizo tantas cosas por nosotros, ahora la iglesia lo quiere apagar, lo quiere apocar, se quiere llenar de conocimiento, como si estuvieran compitiendo con quién. Las iglesias más grandes del mundo no son iglesias del intelecto, son del Espíritu. La sencillez del pastor de Manantial, del pastor Eduardo Cañas Estrada, nos sorprende a uno. Él predica con una sencillez, pero es un hombre del Espíritu. Milagros ocurren a través de la radio. Miles de ellos, miles. Tal vez no tenga tantos diplomas como otros, pero Dios lo puede usar grandemente a través incluso de la radio. Porque la gente no necesita saber de dónde viene la raíz de la palabra que se acaba de leer. Ellos necesitan una sanidad, ellos necesitan un cambio, ellos necesitan salvación, ellos no necesitan teorías de nada. Ellos necesitan a Dios. Amén. Y conmigo: no apaguéis al Espíritu. Es una orden. Es una orden del Señor. No lo apaguéis. No le eches tierra. ¿Cómo nosotros podemos continuar con la obra del Señor si dejamos a un lado al Señor de la obra? ¿Cómo pretendemos nosotros alcanzar a los perdidos si estamos apagando al Espíritu, lo estamos contristando, lo estamos dejando afuera? Hay iglesias que no permiten que Él entre. Y como Él es un caballero, pues Él no entra. Y se habla de Él, y se predica de Él, pero Él no está por ningún lado. Así son las religiones, se habla de Dios, pero Dios no está por ningún lado, porque no lo dejan entrar.
del fuego y del poder. El Señor viene por una iglesia avivada, preparada, con aceite en sus lámparas, que esperan al esposo. Y mientras Él viene, trabajan para Él. Una vez un pastor estaba llorando delante de la presencia de Dios, clamando, gimiendo. Le dijo: Señor, yo ya me preparé, yo ya estuve en el seminario, yo ya hice todo lo que se necesita para predicar tu palabra, ¿por qué no me llamas al ministerio? Y el Señor le habló, porque Dios habla, y le dijo: yo te puedo usar a pesar de ese estudio. O sea que Él era un estorbo. A veces es estorbo cuando la prioridad es el Espíritu. Yo te puedo usar a pesar de eso que estudiaste. ¿Cómo tú explicas que una persona esté ahí bajo la unción por media hora, por 15 minutos? ¿Cómo tú le dices a tu mente que razone por eso? Ahora, si tú le dices a tu mente, eso no es posible, yo no creo que Dios pueda hacer eso, entonces apagas al Espíritu, lo anulas. De cuando acá necesitamos llevar a Dios a un laboratorio y experimentar a ver si nos parece o no nos parece lo que Él hace. ¿Cuántos de nosotros hemos podido entender el universo? Lo han intentado hacer, pero no han podido, pero igual está ahí. ¿Cuántos de ustedes entienden cómo funcionan los satélites? O las microondas. Pero ahí está. Tal vez yo no entiendo mucho acerca de cómo funciona el Espíritu Santo y lo que Él hace, pero ahí está y lo podemos ver. Termino con esto. Apocalipsis capítulo 21. Esta fue la revelación que recibió Juan el apóstol de parte del Señor Jesucristo, Él mismo hablando. ¿Cuántos sabían eso? El libro de las revelaciones le fue entregado a Juan. El mismo Señor Jesús se lo dictó. Capítulo 21, verso 6. Y dice Juan: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed, al que tiene hambre, al que es apasionado por las cosas del Espíritu, son los únicos que verán ríos corriendo. La gente que no tiene sed por las cosas del Espíritu, la gente que ya no anhela las cosas del Espíritu, no las tendrá. Y así termina Apocalipsis, hablando a su iglesia: el que tuviere sed, verá ríos corriendo, avivamiento corriendo. El Espíritu Santo es llamado en la Biblia el río de Dios. Así termina el libro de la Revelación. El que tuviere sed.
al que tú vienes. Es gratis, pero es necesario que tengas sed. Si tú te quedas ahí con los brazos cruzados, verás a otros fluir, pero tú no entrarás. Pero si tú tienes sed, pero si tú tienes hambre, entonces serás ese. ¡Amén! Vamos a colocarnos en pie. ¿Cómo quieres que sea tu condición espiritual? ¿A qué le das más valor? ¿Qué es lo que tú buscas de Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué admiras más? ¿La sabiduría de los hombres o el poder de Dios? Es muy sencillo. Lo que te mueva el piso, eso es lo que amas. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es lo que amas? Pero si amas el intelecto, la sabiduría de los hombres, estás apagando al Espíritu. Hoy te puedes volver al Espíritu. ¿Pero de qué me está hablando, pastor? ¿Cómo me vuelvo yo al Espíritu? Estamos hablando del Espíritu Santo, una persona, el Señor de la iglesia. Hoy nos debemos volver a Él porque Él es el Señor de la iglesia. Nadie puede llevar la iglesia y presentarla a Cristo sino Él. Es una decisión. Mi Señor, yo no quiero apagar al Espíritu. Yo no quiero contristar al Espíritu. Yo no quiero estar con la levadura de los fariseos. Yo no quiero que nadie bombardee mi mente y me apague el Espíritu. Yo no quiero escuchar a nadie que hable en contra del Espíritu y de todo lo que el Espíritu Santo hace. Por eso hoy, Señor, me desconecto de todo eso. Solamente voy a estar con personas del Espíritu. Voy a escuchar a personas del Espíritu. Gente que me avive en vez de apagarme. Gente que me levante. Yo quiero hoy tomar una decisión y permitir el señorío total del Espíritu Santo en mi vida, en mi casa, en la iglesia. Ministerio. Hay unos que ya ni siquiera se interesan por el Espíritu. Qué pesado. Cuando fue el Espíritu que los puso ahí. A mí eso me da tristeza. A uno ni les dice nada porque se ve que no tienen ni la menor intención de buscarlo. Ahora ya solo conocimiento. Pero hoy, ministerio, podemos volvernos a Él si tú quieres. Sobre todo los que están aquí, los de la primera fila, los del ministerio. ¿Cómo vamos a hablar de un avivamiento si ni siquiera tú lo tienes? ¿Cómo le vas a ministrar a una persona acerca del movimiento del Espíritu si tú no tienes ni la menor idea de qué es eso? ¿Cómo le hablas de una realidad que hace muchos años tú no tienes? ¿Cómo? Pero hoy nos podemos volver a Él y ahí sí poder con autoridad decirle a otro cómo entras al río. Pero también
también toda la iglesia del Espíritu. Este es un ministerio del Espíritu. Hoy te pedimos perdón, Espíritu Santo, las veces que te hemos apagado. Que te hemos dejado a un lado. Y sabemos lo que tú haces, porque lo hemos vivido. Yo me quiero volver a ti, mi Señor. Yo me quiero volver a ti. Yo quiero dejar todo lo de la carne, porque yo no quiero terminar mi vida como un fariseo, lleno de conocimiento y de arrogancia y de altivez, y mucho menos terminar atacando el movimiento de Dios, mucho menos, Señor, terminar atacando lo que tú haces. Yo no quiero terminar así. Yo comencé por el Espíritu. Mis primeras experiencias fueron con el Espíritu, y yo quiero terminar en el Espíritu. Yo quiero adorarte, yo quiero aferrarme a ti como nunca antes en mi vida. Si al principio sentí la necesidad de estar cerca de ti, de buscarte, ahora, Señor, haz que eso se multiplique por 10. Que tú seas mi pasión, seas todo lo que tengo, y lo más grande, y lo único, y lo demás es añadidura. Pero tú eres mi fundamento. Mi fe se fundamenta en el poder de Dios, en lo que tú haces, lo entienda o no. Yo quiero darte la bienvenida, Espíritu Santo, a esta tu casa, la que tú visitaste por días y por días, día y noche. Yo quiero que una vez más lo hagas y renueves todo, Señor. Y yo te pido perdón a término personal de todas las veces, Señor, que te he contristado, todas las veces que no te he dado el lugar que te corresponde. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname. Avívanos, porque no sabría vivir un segundo sin ti. No tendría una razón para continuar si tú no estás. No tendría ninguna razón. Si esa maravillosa presencia que nos visitó por días y por días, un día se va, estaríamos muertos, Señor, hablando de un Dios que no es real para nosotros. Pero hoy, yo quiero que le digas, iglesia, hoy, mi Señor, yo me vuelvo a ti con todo mi corazón. Que haya hambre y sed, para que hayan ríos corriendo, una unción fresca corriendo, un despertar, un nuevo comienzo para muchos, tiempos de refrigerio. Pedimos esta mañana, te lo pedimos como iglesia, Señor, te lo pedimos. Fluye sobre nosotros. 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 Nunca nos vamos a avergonzar de la unción, nunca nos vamos a avergonzar de lo que tú haces, nunca, Señor, nos vamos a avergonzar del Dios Todopoderoso, no nos vamos a avergonzar. No importa las críticas, no importa lo que la gente diga, no importa. Nosotros te queremos, te necesitamos y te recibimos.
Dios hará algo. Yo sé que el Espíritu Santo, donde hay sed de Él vendrá. Donde Él es invitado, ahí estará. Ahí estará. Y entonces todo será renovado. Yo sé que es así. Yo lo he visto y lo he experimentado. Padre, bendice a cada persona esta mañana y visítales y visítanos durante todos estos días. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Estamos contentos. Aleluya. Dios les bendiga.